Entonces la lectura se convirtió en una señal negativa para mi cerebro. Una época donde yo me sentía estancado. Si tus propósitos, metas o hábitos están basados simplemente en la motivación, definitivamente entraste perdiendo. Principal responsable y la persona que estaba saboteando ese proceso era yo mismo. Uno tiene tiempo para todo aquello que es importante. Punto. Cualquier otra cosa es excusa. Si para usted es importante, usted crea el tiempo. El hábito de leer cambia los resultados. ¿Cómo crear hábitos? El sistema probado. Bueno, Andrés, el que te diga que crear hábitos es difícil está diciendo una verdad a medias. La mayoría de nosotros queremos leer más, hacer ejercicio, ¿sabes? Nos ponemos distintas metas, pero esas metas solo se pueden lograr con hábitos. Y lo primero que hemos descubierto en este proceso de la lectura es que hay que tener conciencia de lo que se quiere, ¿sí? Hay que tener conciencia de qué es lo que nos permite crear esos hábitos y esa disciplina. El problema real de la mayoría de nosotros es que siempre arrancamos poniéndonos un propósito o queremos crear un hábito nuevo a través de la motivación. Es como que, listo, vamos a empezar a leer, qué chévere, y nos sentimos motivados esa primera semana y demás, pero al final entendemos que la motivación no es suficiente para crear hábitos. El crear un hábito, a mi percepción, es 1% motivación, 99% transpiración, de esfuerzo, de querer hacerlo, de crear un sistema que nos ayude en eso. Por lo menos el hábito que a mí más se me dificultó fue leer un libro. Desde el colegio nunca me gustó leer, nunca tuve esa disciplina, leía 5 páginas y no entendía nada. Algo totalmente difícil que ahorita, con esto que les vamos a contar hoy en el podcast, pues nos facilitó bastante la tarea a los dos. Bueno, de hecho creo que a todos nos ha pasado que nos prometemos empezar a leer todos los días y al final la otra semana terminamos viendo TikTok por 2 horas y perdiendo el tiempo o viendo series y al final nos sentimos el doble culpables, ¿no? Como que no iniciamos a leer tampoco y perdimos fue el tiempo. Entonces, de hecho, a mí en lo particular, tú decías, para ti leer era difícil, para mí igual, porque cuando era niño lo que sucedía es que cuando me castigaban me ponían a leer. Entonces la lectura se convirtió en una señal negativa para mi cerebro y pues al final yo terminaba básicamente diciendo, esto no me gusta, mi cerebro, mi cuerpo decía, esto no me gusta, no me siento cómodo con esto, y creo que por esa razón también fue más difícil para mí empezar a implementar el hábito de leer. Yo duré años sin poder crear hábitos, una época donde yo me sentía estancado en mi empresa y en mi caso personal, pues a mí me gustó mucho la rumba, mucho las distracciones, la noche y nunca he parado de trabajar, pero yo creía que tenía el derecho de salir a distraerme, a rumbear, a vivir un poco en los excesos porque trabajaba, ¿cierto? Pero igual se quejaba de que algo no funcionaba. Exactamente. Y yo le echaba la culpa a todo el mundo. Le echaba la culpa a las personas que me rodeaban, a mi equipo de trabajo, a mis padres incluso, pero no me estaba dando cuenta que el principal responsable y la persona que estaba saboteando ese proceso era yo mismo. Yo mismo era el que me metía el pie y después me estaba quejando. Hasta que pude madurar un poco, porque yo siento que eso también es un tema Tiempo y de experiencias. romper un paradigma y entender que de su compromiso dependen sus resultados. Sí, sí, y de hecho creo que a todos nos ha pasado que nos hemos hecho la misma promesa, ¿no? De querer leer más. Y justamente si usted en algún momento se ha prometido leer más porque quiere aprender, porque quiere mejorar alguna habilidad o porque simplemente siente que eso lo va a hacer mejor, pero no lo ha logrado, este podcast es para usted. Entonces, para hablar de crear hábitos, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existen dos actores en esto, la motivación y la disciplina, ¿no? Entonces, la motivación, pues básicamente es un sentimiento de corto plazo, es ese que te dice a ti, empecemos, vamos a hacer esto de una chévere, me sentí motivado porque estoy con lectores una semana, porque me puse el nuevo propósito de fin de año para empezar el siguiente año haciendo cosas nuevas. Claro, y viene con esa emoción, ¿no? Es una emoción de corto plazo. Mientras que la disciplina es la que te permite a ti mantenerte constante en ese propósito, ¿sí? O en ese hábito que quieres implementar. Entonces, si tus propósitos, metas o hábitos están basados simplemente en la motivación, definitivamente entraste perdiendo. Y eso es importante tenerlo claro.
Entender que, claro, la motivación es importante para empezar, pero la disciplina es lo que te hace conseguir el resultado. Nosotros este año nos pusimos el objetivo de leer y yo por dentro sentía que en cualquier momento podríamos fallar. Incluso pasó. Nos pusimos una cita de leer todos los días y comenzamos juiciosos. La motivación. La Oiga, hermano, qué motivación. chimba poder leer. Usted está en un sector, yo estoy en otro, compartir nuestras experiencias. Pero empezamos a fallar, empezamos a ponernos excusas, Que tenía reunión, que lo otro. porque eso son excusas. Cuando usted dice que no tiene tiempo, todos tenemos tiempo. Ahí es que sacar ese el espacio. Hay que crearlo. Digamos que yo soy fiel creyente en el ámbito profesional como también personal, que uno tiene tiempo para todo aquello que es importante. Punto. Cualquier otra cosa es excusa. Si para usted es importante, usted crea el tiempo. El tiempo siempre, siempre existe. Entonces, desde aquí partimos en que nos poníamos las excusas, que no podía leer, que ese día tenía una reunión temprano, cuando al final era más pereza que otra cosa. Algo importante es que los hábitos como que los dejamos de último. Primero está, no sé, la empresa, primero está mi familia, primero está mi pareja, cuando debería ser al revés. Primero está su desarrollo personal, primero me ayudo yo mismo con mis hábitos para ayudar a las demás personas en las que me rodean. Entonces, en ese ejercicio comenzamos a leer dos libros muy parecidos. Usted comenzó a leer, Hábitos atómicos. perfecto. Y ahí hay varios conceptos que nos ayudaron a crear un sistema que hoy nos tiene acá. De hecho, ese concepto del libro Hábitos Atómicos es el contrato social o el contrato con penalidad. Yo comencé a leer Influencia de Robert Cialdini. Es un libro que habla de cómo el ser humano está influenciado por ciertos estímulos y uno de ellos es el principio de compromiso y coherencia. Nosotros los seres humanos, cuando nos comprometemos por escrito o en público, estamos directamente influenciados a cumplir con eso porque no nos gusta contradecirnos. Sí, porque es que es más fácil, es más difícil incumplir un compromiso cuando alguien más sabe que te comprometiste con ello. Sí, es como lo que pasa cuando estamos en un grupo de amigos y dice, bueno, vamos a rumbear, vamos a tal cosa o vamos a tal plan. Y uno dice, aunque no quiere, pues marica, como por la presión social, dice, hágale. Y aunque no por dentro dice, ojalá cancelen el plan rápido porque no quiero ir. Ojalá el plan no salga. Pero al final es más compromiso social que compromiso propio. Y entonces ahí va el concepto que usted hablaba y es, si uno se compromete en público, eh, es más difícil que uno falte a la promesa, porque ahí justamente sucede lo de principio de año de todos. Voy a leer más, voy a hacer ejercicio, este año sí voy a estudiar inglés, y las promesas que uno se hace a uno mismo, Nadie más la supo. nadie más sabe que uno tiene ese compromiso y por ende tampoco no hay una consecuencia o no me voy a sentir mal si alguien sabe que yo no lo hice porque realmente nadie me está viendo. Y ahí creo que es donde este sistema entra en acción y fue lo que nos ayudó a empezar este proceso. Eso suena irónico porque la gente dirá, ay, pero yo por qué tengo que contarle a todo el mundo mis proyectos. O acá en Latinoamérica es muy famoso eso, como ha callado porque es que si no, no le salen los No le proyectos. salen, sí. Pero esto no es de percepción, sino esto es de cómo nosotros lo utilizamos a nuestro favor. Vimos que funcionó, así suene chistoso y así a muchas personas suene como algo bobo, pero comenzamos a implementar El contrato. el contrato Y bueno, social. expliquémosle a la gente cómo era el contrato, o sea, cuál fue el contrato que hicimos nosotros, ¿no? En este caso, para poder aprender a leer, bueno, a tener el hábito de leer de forma continua. Ese hábito tenía em, consecuencias y tenía ciertos compromisos. El compromiso era conectarnos todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana por un Meet, por Ajá, videollamada. Algo importante es que nosotros agendamos ese Meet, sí. porque muchas veces uno se compromete, pero no hay nada que te ate o no hay nada que te guíe en el camino. Sí, aunque eso vamos a hablar un poquito más adelante sobre qué significa haber agendado ese Meet también, ¿no? Pero en este caso, sobre las reglas que teníamos y las penalidades y qué era lo que sucedía. La consecuencia era que si no nos conectábamos, nos tocaba pagar una multa de 100.000 pesos. Pero bueno, teniendo en cuenta que ya habíamos puesto en una bolsa, en una billetera digital, habíamos puesto cada uno 500.000 pesos, creo que tenemos ahí, y exponíamos la plata, y si alguna persona no se conectaba, pues se descuenta esa plata de forma automática, o sea, no pregunta, no nada, ya, o sea, la plata está ahí, ya está para descontar. Exactamente, nosotros dos nos sometimos a eso y ya no había retorno.
Y las dos únicas excusas válidas era excusa médica, literal excusa médica, Excusa médica, sí. o una calamidad doméstica familiar. O sea, no había otro, porque es que al final, si las consecuencias no son claras y si las reglas no son claras, pues volvemos a fallar. ¿Por qué razón? Un ejemplo, en nuestras empresas tenemos un cliente y le cumplimos porque hay un contrato, le cumplimos porque le dimos un tiempo, pero con nosotros no cumplimos. ¿Por qué? Porque es que la consecuencia de que si no le cumplo al cliente hay una penalidad, el cliente no me paga, hay consecuencias. Y en nuestra vida, cuando nos comprometemos en algo, no hay ninguna consecuencia. Y justamente el contrato nos dio eso. Ese contrato, que incluso a mí ya me tocó pagar una multa, Una multa exactamente porque se fue de viaje. y este man me lo aplicó sin miseria. Eso llegó y dijo, papi, ya sabe, Ya 100, sabes. 100 luquitas menos. Y ya no hay Y más. yo por dentro, yo, Ya la y, y, embarró. y- y yo intentando como de no pagar, porque a quien le gusta perder, ¿sí o Perder no? plata. Pero después yo dije, no, pues no puedo El, con- traicionar el el contrato porque contrato. ya me sometí, ya me comprometí frente a todo el mundo, frente a este man, lo firmamos, porque de hecho lo De hecho, firmamos firmamos el y lo contrato. publicamos en redes sociales para que tuviera más peso, más cuerpo, y eso hoy en día es lo que nos tiene acá. De hecho, justamente parte del haber establecido el contrato eh, social o el contrato con penalidad entre nosotros, eh, nos lleva también a pensar en que no solamente era eso, ¿no? O sea, no era solamente el contrato. Y retomando lo que usted dijo, ¿se acuerda de lo que decía de agendarlo en Meet? Y es que aquí empezamos a hablar de todo lo que son el ambiente y los hábitos o los microhábitos que tenemos para cumplir con esas promesas, con eso que nos hemos comprometido con nosotros mismos y empezar a crear buenos hábitos, porque hay buenos, Diseñamos el entorno. exacto, hay buenos hábitos y malos hábitos y el entorno nos ayuda o no nos ayuda a que cumplamos con esos hábitos. Hay una frase muy famosa que es muy conocida que dice que usted es el promedio de las 5 personas con las que usted se rodea. Y yo una época de mi vida donde estaba muy distraído, pues era más joven y estaba quemando esa etapa de salir, pero estaba poniendo por encima intereses de otras personas que los míos. Mis hábitos iban totalmente en contra de lo que yo necesitaba y yo entraba en culpa y empezaba a culpar a todo el mundo, a mis padres, a la situación, a la empresa, de los resultados que yo tenía cuando yo era el principal responsable de eso. Yo era la persona que se metía en esas situaciones y estuve un par de años en discotecas, saliendo, tomando, con excesos y no era consciente de que todo eso estaba opacando y no me estaba dando los resultados que yo quería. Usted mismo se estaba saboteando, básicamente. O sea, Yo usted decía, yo mismo, quiero hacer esto, pero al final actuaba de una forma distinta, ¿no? y yo siento que eso le puede pasar a muchos jóvenes y algo que, o por lo menos que era el pajazo mental era, usted se lo merece, porque es que usted trabaja duro, porque es que usted trabaja de 8 a 5 y romper ese paradigma de decir, huevón, pues si usted trabaja de 8 a 5 va a tener resultados de 8 a 5, pero si usted pone la milla extra, si usted cambia esas distracciones, si usted cambia sus relaciones, si usted cambia los espacios en los que usted se encuentra, por estos hábitos que hemos hablado que son tan difíciles De de implementar. lograr, de implementar y desarrollar, pues sus resultados van a cambiar y evidentemente cambiaron. A mí me tocó aislarme de mi familia, de mis amigos, incluso hasta de mi pareja, para poder obtener los resultados que yo quería y dejar de culpar a las demás personas, sino yo mismo hacerme responsable de mis triunfos o de mis fracasos. Creo que retomando lo que decía sobre las personas que uno se rodea, y parte de lo que aprendíamos en el libro era que uno adquiere una identidad, ¿sí? Entonces, yo no puedo pretender ser un maratonista si yo no me inscribo en maratones. Yo no puedo pretender ser un maratonista si no tengo unos tenis para correr, si yo no empiezo a frecuentar lugares para temas de carreras, leer blogs, cosas por el estilo. Entonces, a veces uno espera ser, entre comillas, para tener la identidad. Pero por lo contrario, lo que entendíamos acá era que en el libro decía es, empiece a tener la identidad de un maratonista o empiece a tener la identidad de un lector. ¿Cómo se comporta un lector? Ah, pues un lector tiene libros. Sencillo, puede sonar obvio. Paso uno. Un lector tiene un espacio para leer. Un lector pone libros visibles en su mesa. Un lector es una persona que se inscribe a club de lectura. Entonces, cree la identidad a partir de esas acciones, porque si no es difícil que usted finalmente cumpla con esos objetivos y con esos hábitos. Entonces, no puedes, como usted decía, yo quería leer o yo quería un mejor resultado en mi empresa, pero me la pasaba rumbeando. Y con los que hablaba, hablaba de rumba.
y con los que hablaba de cualquier otra cosa menos de emprender, menos de hacer negocios. Y ojo, no es porque rumbear sea malo o porque salir sea malo, es simplemente que en nuestro caso teníamos claro que teníamos un objetivo, pero nuestras acciones no se emparejaban con ese objetivo y nuestro ambiente no se emparejaba con ese objetivo y nuestra identidad no se emparejaba con ese objetivo. Y no es que, de nuevo, rumbear o no sea malo, simplemente es que en nuestro caso era algo que definitivamente no estaba funcionando, no empataba con lo que queríamos. De eso hablaba precisamente su libro y todo lo que usted dijo se resume en: hace el hábito obvio, hace el hábito fácil y hace el mal hábito invisible. De hecho, estos sistemas, digamos que se viene convirtiendo también en el ambiente, ¿no? Entonces, hicimos el contrato, claro, nos dijimos, esto tiene una consecuencia, esto es lo que queremos, esas son las reglas, pero también crear el ambiente y crear esta dinámica de que si yo voy a leer todos los días, pues tengo que hacerlo obvio. ¿Dónde está el libro? Encima de la mesa. Entonces, generalmente leo en el comedor. Me gusta leer ahí porque estoy al lado de la ventana y el libro está ahí. Ese se convirtió, ese ambiente se convirtió en eso, pero yo creé ese ambiente. Sí, yo decidí que era así y se hizo obvio, ¿sí? Se hizo fácil. Por ejemplo, hablábamos a mí me gusta hacer deporte y el libro de El Club de las 5 M, que es el que estoy leyendo en este momento, también habla de, ok, si tú pretendes levantarte temprano y empezar a hacer ejercicio, también haz obvio eso, deja la ropa lista de deporte ahí, haz que el hábito sea fácil de hacer, porque si de pronto te paras y la ropa está guardada en el closet hasta que la prepares. O no es que tú quieres montar cicla, la cicla está guardada en la bodega. No es que quiero leer, pero los libros están por allá en la última caja, pues es difícil. Y hacer el hábito, hacer el mal hábito invisible, pues en este caso, por ejemplo, hablábamos de las aplicaciones, de los celulares. Pareciera que es algo que se normalizó, pero constantemente perdemos la atención de lo que hacemos por las notificaciones. Y en mi caso particular lo que hice fue quité las notificaciones de todas esas aplicaciones que me distraían, ¿cierto? Y pasé esas aplicaciones a un lugar oculto en el celular para que fuera más difícil llegar hasta esas aplicaciones. Desde ahí empiezo a crear hábitos y empieza a crear también los ambientes. Y no un ambiente no necesariamente es el espacio, ¿sí? Sino también esas cosas como el celular. El teléfono se convirtió en nuestra, es parte de nosotros, como una parte de nuestro cuerpo. Más de una persona no puede salir, no puede vivir sin su teléfono porque se siente casi que desnuda, se puede decir. Y subestimamos mucho lo nocivo que es el teléfono. Nos ayuda para muchas cosas y ha facilitado la vida del mundo, pero está diseñado para distraernos. Y algo que a mí me ha pasado, y de pronto a muchas personas también, es que yo estoy trabajando en el computador, la página se demora en cargar más de lo normal, unos 15, 20, 30 Yo segundos, no agarro el celular de una y vez. la primera ansiedad que usted siente es: "Uy, ¿cómo me distraigo?". De una, sí, De sí, sí. una, veo el celular, me meto a redes sociales. En un minuto usted ya consumió 15, 20 contenidos, vio 5 anuncios, y las redes sociales pues nos muestran diferentes tipos de contenido, de motivación, pero a veces nuestro cerebro por ciertas situaciones está eh, percibiendo es de pronto lo negativo. Estoy entrando es en queja, en culpa, fulanito tiene tal cosa, o veo que tal empresa está Haciendo más que haciendo yo. más que yo, y de una vez me invaden esos sentimientos, y eso es un lapso, digamos que de un minuto, 2 minutos mientras carga la página, pero cuando usted se da cuenta, usted dice: "Jue madre, ¿yo qué estoy haciendo? Perdió la energía completamente. Perdí la energía, perdí el foco, yo ya no quiero estar acá, este trabajo que estoy haciendo no es lo suficiente". Entonces, algo que a mí me ha servido es aplicar el hiperfoco, que eso podemos hablar en otro capítulo, pero para hacerlo más corto es cómo yo dirijo toda mi energía, toda mi concentración en una sola actividad y cómo hago ese mal hábito, que es el celular, totalmente invisible, Invisible. como las notificaciones, o incluso hasta bloquearlo y dejarlo allá, porque si usted no logra controlarlo, que es algo lo que me pasaba a mí, pues es mejor hacerlo a un lado. Y justamente lo que tú mencionas sobre distraerse con el celular rápidamente, o sea, está uno trabajando y de repente lo coge y se mete 1 minuto, 2 minutos, o puede pasar mucho más tiempo y termina uno sobresaturado, bombardeado de información, y al final lo que hace eso es quitarte la energía y distraerte por completo. Lo único cierto, nosotros sin ser los más expertos y teniendo los resultados que otras personas tienen, lo que sí podemos decir es que los hábitos es lo único que nos va a hacer pasar de un punto A a un punto B
y de ahí seguir escalando nuestra marca, nuestra empresa. O los resultados que queramos, porque no solamente posiblemente sea el tema de emprender, pero solamente el hecho de tener un mejor hábito nos ayuda a cambiar en diferentes aspectos de nuestra vida. Este es un ejemplo de esto. Este podcast es resultado de aprender un nuevo hábito y de mejorarlo de forma constante a través de un contrato social, que es la lectura. Lo único cierto es que nosotros, sin ser los más expertos en el tema, podemos decir que si no creamos hábitos, jamás vamos a crecer y jamás vamos a desarrollar esa versión que estamos buscando. Crear hábitos es algo difícil, pero como nosotros lo hicimos fue creando sistemas. Eso es lo que nos tiene hoy acá y eso es lo que ha creado Grow Bros. Sí, de hecho, solamente el hecho de implementar el hábito de leer nos llevó al siguiente paso que lo habíamos tenido guardado, quedó pospuesto por mucho tiempo y es crear marca personal, contarle a la gente lo que nos pasaba, aportar valor, ayudarle a otras personas. Simplemente por el hábito de leer logramos esto. ¿Qué podría pasar en su vida si usted implementa el hábito de leer y crecer de forma personal y de forma profesional? Y eso es justamente lo que queremos que suceda y invitarlos a que se unan a este movimiento de crear hábitos, a este movimiento de contar la realidad de emprender, a este movimiento de ser humanos tratando de hacer las cosas mejor. Esto es Grow Bros. Si ustedes quieren ser parte de este movimiento, envíen un correo electrónico con su historia, envíen un correo para responder preguntas y prontamente estaremos lanzando los siguientes episodios.